Bueno, como les decía, bienvenidos todos y todas a esta presentación de resultados de la encuesta de dirigentes sindicales, su segunda medición. Hicimos una primera medición a comienzos de la crisis sanitaria y esta es la continuación del estudio. Bueno, mi nombre es Joaquín Rosa, soy director de estudios de la Fundación Carlos Guiar y junto a mi colega Beatriz Roque vamos a hacer esta presentación sucinta de resultados. Para comenzar, creo que es necesario dar un poco de contexto de por qué nace esta idea de poder hacer esta encuesta de dirigentes sindicales, tratando de rastrear sus impactos desde la dirigencia sindical en distintos momentos del tiempo. Primero que todo, señalar que la crisis sanitaria es una crisis que tiene efectos multidimensionales. Sin duda, uno de ellos es el económico, donde el desempleo llegó a un 13,1% para el trimestre de mayo-julio. Según datos del INE, esta es la cifra más alta de desempleo de la última década. Al mismo tiempo, vemos que el FMI cifró en un 7,5% la caída del PIB per cápita en Chile. De hecho, yo le comenté porque mi colega que estaba al lado me dijo... Disculpa. Algo obvio para que tú tomes tu resguardo. Ahora sí. Les pido, por favor, que sus micrófonos estén en... Les pido, por favor, que sus micrófonos estén en silencio, porque de otra forma esto se va a complicar. Hay alguien que me está muteando, no sé qué ocurrirá con eso. Así que, por favor, que no manipulen el tema de la presentación, porque si no, no va a resultar bien. Bueno, volviendo al tema del contexto, tenemos un contexto económico bastante complejo. Como bien decía, hay una cifra de desempleo que alcanza su mayor cifra en los últimos 10 años, y por otro lado hay una caída del PIB per cápita. Dicho esto, vamos a continuar. Bueno, también tenemos un contexto con nuevas leyes, donde evidentemente la crisis sanitaria ha llevado a que se necesiten nuevas legislaciones, nuevas normativas que se hagan cargo de este contexto, y ejemplo de ello es la ley de teletrabajo, protección al empleo y del retiro del 10% de los fondos previsionales. Al mismo tiempo, tenemos nuevas formas de trabajar, además del desafío propio de teletrabajar o de estar lidiando con nueva tecnología y en un contexto particular como es la crisis sanitaria, también suponen desafíos de índole más social, como es la corresponsabilidad. En este sentido, cifras del Centro de Estudios de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica señala que el 38% de hombres mayores de 15 años dice ocupar 0 horas a tareas domésticas. Al mismo tiempo, el 57% de hombres encuestados en este estudio señala que dedica 0 horas al cuidado de menores. Por lo tanto, esto supone un desafío particular de corresponsabilidad. Finalmente, tenemos una transformación digital acelerada que viene precisamente a ser más vertiginosa con el contexto de crisis sanitaria y el aislamiento obligatorio que supuso durante los primeros meses. En este sentido, el teletrabajo llegó para quedarse y hay que tomarlo como parte del contexto en sí. Ahora, cae un poco de cajón la pregunta de este estudio, que es cómo precisamente el mundo sindical y el mundo laboral lidia con todas estas transformaciones vertiginosas en este contexto de crisis multidimensional. En esta línea, primero que todo, creo que es necesario describir la muestra de la encuesta. Esta es la segunda medición del estudio. El primero se hizo en el mes de abril de este año y ahora esta segunda medición se hizo a finales de julio, a comienzos de agosto. Participaron 299 dirigentes encuestados, de los cuales 194 habían sido parte de la primera medición. La tasa de respuesta es aproximadamente un 40%, lo que supuso un alza de un 7% de la tasa de respuesta respecto a la primera medición de abril. La muestra está constituida mayoritariamente por hombres, donde hay un 68% de hombres y un 32% de mujeres. Mayoritariamente los dirigentes encuestados residen en la región metropolitana. Un 63% de la muestra
trabaja de manera parcial como dirigente sindical. La edad promedio de la muestra es de 51 años, no obstante, el segmento mayoritario de la edad se concentra entre los 40 y 69 años, alcanzando casi un 70%, y otro dato relevante es que un 80% de la muestra trabaja en grandes empresas. Acá hay un punto particular que es necesario hacer, que respecto a la característica metodológica de la muestra, esto es una muestra no probabilística, por lo tanto, los resultados acá que vamos a revisar tienen relación para los 299 dirigentes sindicales con todas las características que hemos señalado, y la extrapolación de los resultados hay que hacerlo con cautela, dado que no es una muestra representativa. Sin embargo, al haber una participación de 194 encuestados en ambas mediciones, supone mayor validez interna, sobre todo en aquellas mediciones que podemos repetir en el tiempo. Dicho esto, vamos a ver, en primer lugar, el rol de los dirigentes sindicales en la crisis. En segundo lugar, la experiencia del teletrabajo. En tercer lugar, las principales preocupaciones de los dirigentes en relación a la crisis sanitaria. En cuarto lugar, el plan paso a paso y cómo lo perciben los dirigentes sindicales. En quinto lugar, la contingencia laboral a los ojos de los dirigentes sindicales. Y finalmente, vamos a revisar un indicador de justicia organizacional. Bueno, para comenzar este viaje en los resultados, tenemos el rol de los dirigentes sindicales en la crisis sanitaria. Por un lado, podemos ver que un 75% de los encuestados señalan haber formado un comité de crisis en su empresa, donde ellos participaron, tuvieron cierto protagonismo. Un 62% percibe haber influido en las acciones adoptadas por su empresa o organización a la que pertenece, y un 78% señala que ha podido expresar efectivamente sus puntos de vista sobre las medidas adoptadas por las empresas. En este sentido, vemos que hay una alta percepción por parte de los dirigentes sindicales respecto a su accionar y a su rol dentro de la crisis sanitaria y cómo poder hacerle frente dentro del contexto laboral. En segundo lugar, podemos ver que un 74% de los encuestados señala que al menos una iniciativa que vino de su sindicato fue implementada por su empresa o lugar donde trabaja. De este 74%, un 59% señala que las medidas adoptadas que emanaron de su sindicato y fueron adoptadas por la empresa tienen relación con medidas de trabajo seguro, higiene laboral y reestructuración de turnos. Y finalmente vemos que un 48% de los encuestados señala haber tenido reuniones entre altos cargos de la empresa y sus sindicatos para planificar el desconfinamiento. Contexto en el que ya estamos viendo una serie de medidas para poder volver al trabajo de manera segura. De este 48%, casi un 60% señala que los acuerdos establecidos tienen acuerdos establecidos y conversaciones avanzadas para el desconfinamiento. De esta forma, podemos ver que los dirigentes sindicales han sido un actor sumamente activo, estos 299 encuestados en sus contextos de sus empresas han sido un actor laboral activo y que han estado principalmente enfocados en poder entregar condiciones concretas de cuidado para la salud e higiene laboral de los trabajadores. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la experiencia del teletrabajo. Esta experiencia es relativa a los dirigentes sindicales como también al contexto general de las empresas. Por un lado, podemos ver que es mayoritaria la medida de teletrabajo dentro de las empresas de los dirigentes encuestados, donde un 92% de las organizaciones ha adoptado el teletrabajo como una medida relativa a la crisis sanitaria. Sin embargo, un 61% de los encuestados de los dirigentes se encontraba haciendo teletrabajo para el momento de la aplicación de este estudio. El 43% de los encuestados que están haciendo teletrabajo señala que es agradable el teletrabajo. No obstante, un 60% señala que percibe trabajar más con teletrabajo que de forma presencial. Esto es relevante para cuando vayamos a hacer un análisis más sustantivo al respecto. Por otro lado, vemos que los recursos facilitados por la empresa son mayoritariamente relativos a elementos computacionales, desde el computador, insumos computacionales, capacitaciones relativas a trabajar de manera digital, y por otro lado, el pago de Internet. Y luego nos quisimos
quisimos conocer la mirada de los dirigentes respecto a si una vez terminada la crisis, ellos quisieran trabajar de manera presencial, de manera mixta, o mantener la forma remota, y vemos que mayoritariamente las respuestas son: quiero o trabajar de manera mixta o trabajar de forma presencial, siendo muy minoritaria la respuesta de quiero mantenerme trabajando de forma remota. De esta manera vemos que hay una situación compleja entre percibo que es agradable el teletrabajo, pero a su vez también siento que trabajo más, por lo tanto, de cualquier forma quisiera volver al menos a tener una jornada mixta o, por otro lado, tener una jornada presencial, pero en ningún caso, o muy minoritaria la preferencia por la jornada de teletrabajo completa. Ahora le voy a dar el pase a Beatriz Roque, quien le va a hablar de los otros resultados de la encuesta. Adelante, Beatriz. Súper, muchas gracias, Joaquín. ¿Me escucho, cierto? ¿Sí? Ya. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Nosotros ahora vamos a hablar acerca de las principales preocupaciones que también fueron consultadas en la encuesta de dirigentes sindicales. Nos parece que efectivamente además las preocupaciones son un ámbito muy relevante, porque de esa forma podemos saber o podemos tener como cierta idea de cuáles son aquellos elementos o aquellas situaciones que generan mayor interés o mayor inquietud en los dirigentes sindicales. Porfa, pasa a la siguiente. Súper. Bueno, nosotros realizamos una lista súper extensa de preocupaciones que podrían ser consideradas por los dirigentes y las dirigentes sindicales. De hecho, vi aquí a varios dirigentes y ellos sabrán que la lista era bien extensa. No obstante, de aquellas preocupaciones nosotros consideramos las primeras tres que tenían mayor cantidad de porcentaje seleccionadas. La primera fue contagiar o que se contagie mi familia y cercanos, con un 86%. La siguiente fue un 79%, contagiarme de COVID-19. Y en tercer lugar tenemos con un 61% que la salud emocional de mis hijos o hijas se ve afectada. Y en tercer lugar, con el mismo porcentaje, no poder ver a mis familiares y amigos y cercanos. Ahora esta situación cambia cuando nosotros le preguntamos a los y las dirigentes cuál es el orden de prioridad de estas preocupaciones. Y de las tres que más seleccionaron, construimos la tabla que ustedes aquí pueden observar, y en primera prioridad encontramos el desabastecimiento de bienes esenciales, con un 39%, por otro lado problemas económicos a nivel país, y en tercer lugar contagiar o que se contagie mi familia. Pueden observar ustedes mismos en la tabla cuáles son como las diferencias de porcentaje. No obstante, aquí nosotros encontramos una diferencia, por ejemplo, con otra encuesta que nosotros realizamos que no fue de dirigentes sindicales, sino solo a trabajadores, y podemos encontrar que, a diferencia de lo anterior, hay preocupaciones relacionadas a nivel macro y a nivel país. La siguiente, Joaco, por favor. Exactamente lo que les decía. A diferencia de lo que ocurría con los trabajadores en general, los dirigentes sindicales establecieron como sus principales preocupaciones situaciones a nivel país y no tanto situaciones a nivel individual. Esto claramente se podría explicar porque tienden a ser actores que probablemente están más politizados, más imbricados con la situación política, social y económica que atraviesa el país. Y por otro lado, a diferencia de la encuesta de trabajadores, encontramos, en esta ocasión no encontramos, por ejemplo, la preocupación de despidos como una preocupación principal. Siguiente, por favor. Otro aspecto que nos pareció sumamente relevante, dado el tiempo en que nosotros realizamos esta medición, fue el plan paso a paso. Esto nos parece sumamente relevante, en tanto nos permitía entender y conocer cuáles eran las percepciones de los y las dirigentes sindicales frente a esto. Como ustedes pueden ver en la lámina, un 43% de los encuestados menciona que está muy de acuerdo o de acuerdo con el plan de desconfinamiento paso a paso laboral. De ellos, un 34% mencionó que en su empresa hay protocolos acordados con medidas detalladas. Un 30% sostuvo que hay planes pero sin mayor detalle, y un 28% menciona que no se han establecido aún planes con claridad.
Siguiente. Por otro lado, podemos encontrar también que la gerencia de recursos humanos al interior de las empresas ha sido vista como el actor más activo dentro de las conversaciones para acordar cómo va a ser el mecanismo de desconfinamiento, cómo se va a avanzar en esta estructura del retorno seguro. En este sentido, podemos decir también que las grandes empresas han estado preparándose para afrontar el desconfinamiento. Siguiente. Súper. Bueno, como también varios dirigentes y dirigentes que nos contestaron, sabrán que también elaboramos una larga lista de cuáles eran las medidas que se habían tomado en este contexto para enfrentar la contingencia en términos de la crisis sanitaria, y nosotros desarrollamos un paneo general de ellas. Siguiente. Para poder ver cuál es el grado de acuerdo y evidentemente desacuerdo que existe frente a estas políticas. Entonces ustedes en esta slide pueden ver una lista de 10 iniciativas, entre las que se encuentra la ley de trabajo a distancia, teletrabajo, la ley de protección del empleo, el bono COVID, la ley que aumenta y flexibiliza los requisitos del fondo FOGAPE, la ley que crea el ingreso familiar de emergencia, la ley que aumenta el ingreso familiar de emergencia, la ley que crea beneficios para trabajadores independientes, la ley que permite el retiro del 10%. En este momento, tengo entendido que cuando hicimos la medición, todavía no era una ley, era un proyecto de ley. Entonces fue súper relevante también conocer la percepción antes de que esto fuera legislado. El proyecto que crea el postnatal de emergencia y el plan paso a paso de desconfinamiento laboral. Bueno, aquí con color rojo ustedes pueden observar aquellos que se encuentran con mayor grado de desacuerdo, y con color naranjo aquellos que hay grados de desacuerdo, con color verde aquellos que están con no hay ni acuerdo ni desacuerdo, con color celeste grado de acuerdo, y con color azul muy de acuerdo. Entonces acá uno de los proyectos que claro, fueron más bullados en ese momento, por ejemplo, son el proyecto de ley de retiro del 10%, donde se puede observar también un amplio grado de acuerdo con esta iniciativa, o por ejemplo el postnatal de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí como a modo de conclusión sobre el tema de la contingencia laboral, podemos ver que las políticas con mayor grado de acuerdo por parte de los dirigentes sindicales son la ley de protección del empleo, sobre la ley de protección del empleo y el plan paso a paso, mientras que las políticas con mayor grado de conformidad son las relativas a entregar liquidez a las personas y protección social. Con menor grado de acuerdo, lo leí, dije mayor grado de acuerdo. Siguiente, por favor. Bueno, y otro elemento que ya les había conversado Joaquín es el tema de la percepción de justicia organizacional. Para eso nosotros generamos un indicador que contempla varios puntos. En primer lugar, acciones y medidas implementadas en la crisis sanitaria para enfrentar la pandemia. En segundo lugar, medidas para proteger la salud de los trabajadores. En tercer lugar, comunicación efectiva de estas medidas. En cuarto lugar, espacios para expresar puntos de vista frente a la contingencia y las medidas que tomaron las empresas. En quinto lugar, participación en la toma de decisiones. Y en sexto lugar, consistencia con la implementación. Con consistencia nos referimos a que estas medidas sean aplicadas de manera igualitaria, por decirlo así, al interior de las organizaciones. Bueno, en este gráfico ustedes pueden observar las diferencias que se encuentran por sector económico y por ola en la medición. Un segundo. Y por ola de la medición, teniendo la barra azul y la barra amarilla, donde podemos observar además cuáles son las diferencias en el tiempo y también por sector económico. Bueno, por otro lado, en el total general vemos que las diferencias van desde un 4,3% de percepción de justicia organizacional a un 4,2%. La escala de medición que estamos utilizando va de 0 a 5, entonces si tenemos un total general de 4,3, se puede interpretar como un alto grado de percepción de justicia organizacional en el interior de las empresas. Siguiente, por favor.
Bueno, frente a esta, también nos gustaría mencionar, en primer lugar, agradecer a todos y todas quienes contestaron la encuesta. Sabemos que fue un periodo de tiempo en que les insistimos harto y lo estuvimos buscando harto para que pudieran colaborarnos, porque entendemos también que es difícil en estos tiempos poder darnos el tiempo de poder rellenar este instrumento. No obstante, si no hubiese sido por la colaboración de los y las dirigentes, no hubiésemos podido presentar estos datos. Entonces, en primer lugar, agradecerlo. Esto nos permite poder mostrar estos datos y poder dar cuenta de la situación que actualmente enfrentan no solo las dirigencias sindicales, sino también las empresas y los trabajadores. Así que, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, mencionar que nos gustaría también que esto ofreciera la oportunidad de poder generar instancias de colaboración y cooperación al interior de las empresas. Y también van a estar estos resultados disponibles en nuestra página web para que los puedan consultar y puedan acceder a ellos. Gracias. Muchas gracias, Bea y Joaco. Nos han llegado algunas preguntas. Igual les recuerdo que estamos como a tiempo. Las consultas que tengan respecto a la presentación, a los datos y a los próximos desafíos nos las pueden hacer a través del chat. La primera pregunta para la Bea o Joaco es una de las cosas que se ha dado frente a la contingencia actual. Lo veíamos ahí, equipos de recursos humanos más activos, más involucrados, dirigentes sindicales también con roles más activos y más involucrados, seguramente trabajando ahí a la par en pro de la calidad de vida de los trabajadores. Por ejemplo, hoy en día el tema de la salud mental es un tema importante dentro de lo que es la calidad de vida de los trabajadores. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros aprovechar todo este tema de esta crisis y esta empatía y ese rol más activo dentro de las organizaciones para crear más conciencia en los trabajadores? Yo podría contestar, vamos a ir uno y uno. Bueno, yo creo que un poco lo que muestra esta encuesta en su segunda versión y en comparación a la primera medición es que esta crisis, al menos con los dirigentes sindicales que encuestamos, que son mayoritariamente empresas grandes, que en general tienen una característica bien particular, que son empresas que se hacen cargo un poco les ven un activo de sus propias organizaciones, tener relaciones de colaboración y confianza, de poder potenciar la gestión de personas, de poder tener la mayor cercanía con su personal. Dado dicho esto, creo que los datos muestran de que pese a ser un escenario muy complejo, hay margen para que las empresas tomen acciones directamente en favor de los trabajadores, en favor del personal, en favor de todos los actores que componen la empresa finalmente. En esta línea creo que han salido distintas como prácticas muy relevantes que van más allá de quizás la pregunta particular que tiene que ver con el bienestar emocional, con la salud mental, con el estado psicológico de los trabajadores. Por ejemplo, han habido empresas que están cursando precisamente una gran crisis y sin embargo han hecho partícipe de los resultados de la propia empresa a sus trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, también vemos que hay espacios para co-construir ciertas prácticas laborales. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos en el proceso de evaluación de empresas en el contexto del premio Carlos Vidal Espantoso 2020, donde precisamente nos interesa evaluar prácticas y vemos que hay mucho espacio, hay muchas experiencias positivas que se han dado precisamente en el contexto de crisis y creemos que eso es bastante valorable y creemos que por ahí va el tema, en la medida que se dé un espacio de conversación, de diálogo efectivo, de colaboración real entre las distintas partes, donde sin duda los dirigentes sindicales son un actor relevante, se va a poder avanzar hacia empresas más justas. Entonces, redondeando, creo que pese a que la crisis golpea de aspectos multidimensionales, bien lo vimos en el contexto de esta presentación, de todas formas hay espacios como para salir reforzados y mejor de lo que se entró en la crisis, reforzando instancias de colaboración y que generen empresas más justas. No, y para hacer un punto pequeñito,
Exactamente lo que dice Joaquín, porque a la larga si estas soluciones son construidas en conjunto, uno, vamos a tener soluciones mucho más aterrizadas, y dos, se genera cohesión y confianza al interior de las empresas, que también es sumamente relevante en este contexto. Perfecto, muchísimas gracias Bea y Joaquín. Tenemos, bueno, varias de las personas nos han escrito con respecto al teletrabajo. Sabemos que, bueno, ha sido beneficioso en el contexto laboral, pero también tiene grandes desafíos. Actualmente hay una percepción en donde la gente que está haciendo o está trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, se sienten un poco como agobiados, incluso sienten que trabajan más. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el desafío del teletrabajo? ¿Llegó para quedarse? No sé qué opinan como al respecto. ¿Cuáles son los desafíos en este sentido? Bueno, como desafío en este sentido, en primer lugar vemos el tema que también bien mencionado Joaquín anteriormente, de la corresponsabilidad. Hay distintas fundaciones, centros de pensamiento que han problematizado la diferencia de cargas de horas que tienen hombres y mujeres al interior de sus hogares. En este caso no la presentamos, pero nosotros sí hicimos una pregunta al respecto, donde tratamos de identificar aparentemente cuántas horas se le dedicaban diariamente a distintas tareas de trabajo doméstico, donde también encontramos brechas evidentes entre el trabajo que realizaban las dirigentes sindicales y los dirigentes sindicales. Esto también nos invita a construir mecanismos que tal vez permitan que las trabajadoras y los trabajadores puedan tener mecanismos un poquito más flexibles de teletrabajo, para poder compatibilizar lo que sucede al interior de los hogares con el trabajo, porque en este contexto al final lo que hicimos fue llevar el trabajo a nuestros hogares, y tenemos que encargarnos no solamente de responder en nuestros trabajos, sino en otras situaciones. Ese yo pienso que es un desafío muy importante. Otro desafío muy importante nos ofrece la oportunidad de generar también mecanismos de colaboración y confianza para encontrar soluciones. Mecanismos también pensados, no solamente, como ya les decía, la flexibilidad, sino también, por ejemplo, acordar aquellas cosas que podrían facilitar el teletrabajo. Nosotros también hicimos algunas preguntas que había mencionado Joaquín relacionadas con recursos que estaban entregando las empresas para poder acompañar de mejor manera la labor que están realizando los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto, muchísimas gracias, Bea. Oye, nos está llegando una... ¿Sí? Quisiera complementar un poquito. Claro, adelante. Algo muy corto. Si bien uno podría pensar que el teletrabajo llegó para quedarse, en términos que cada vez es una alternativa más válida y como más a la mano que tienen las organizaciones para poder, por un lado, hacer más eficientes los procesos, poder seguir operando, como también poder dar cierta flexibilidad quizás en ciertos casos, pero esto requiere musculatura, requiere infraestructura, requiere recursos. En la medida que las organizaciones quieran hacer el teletrabajo e implementarlo de buena manera, el teletrabajo podría llegar incluso a ser un aliciente para un montón de tareas, ¿no? Sin embargo, en la medida que esto no esté acompañado de los recursos necesarios, de tener cierta musculatura a la hora de implementarlo, es decir, que en realidad se respeten los tiempos de desconexión, que en realidad la empresa o la organización en la que trabajen los distintos colaboradores, efectivamente se entreguen las condiciones necesarias para hacer un trabajo de buena forma, digamos, de acuerdo a la ley. Recordemos que la ley de teletrabajo tiene una normativa consigo que debiese normar y debiesen abrazar las distintas organizaciones. En la medida que eso se cumpla, el teletrabajo puede ser bueno. Pero como vimos, los dirigentes sindicales señalan que, pese a considerarlo, mayoritariamente, más de la mitad, un 51%, señala que lo encuentra agradable. No obstante, hay una sobrecarga de trabajo, al menos en términos de percepción. Y esto tiene que ver con
la falta de regulación, si se quiere. O sea, existe una regulación, pero quizás no se está aplicando del todo bien. Y ahí yo creo que hay un esfuerzo y un desafío bastante grande a la hora de pensar el teletrabajo. Ya, muchísimas gracias, Joaco y Bea. Oigan, y en ese sentido el teletrabajo y la incorporación de la tecnología con mayor auge y fuerza al mundo laboral, ¿cómo visualizan la interacción entre colaboradores en el futuro? ¿Es realmente posible que todo sea virtual o ustedes creen que va a ser más bien un mix? ¿Cómo lo ven? Voy yo de nuevo y después Bea complementa. Yo creo que en ciertas operaciones, claro, el teletrabajo se presenta incluso como algo más eficiente que permite hacer mejores procesos e incluso mejorar cómo se está haciendo el trabajo. Como bien mencionamos, esto obviamente tiene que estar acompañado de ciertos recursos, musculatura interna, infraestructura y, por cierto, espacios de diálogo y colaboración. Una de las cosas que, por ejemplo, es un desafío del teletrabajo es la pérdida de poder, la ausencia de poder estar compartiendo y tener una relación bastante fluida con los distintos compañeros de trabajo, tanto con tus pares como superiores, como también tu personal a cargo muchas veces. Entonces, en ese sentido, se requiere una capacidad de tener comunicaciones más fluidas y efectivas. No necesariamente estar en reuniones todo el día supone una comunicación efectiva, de hecho puede ser incluso agobiante. Acá lo importante es que la comunicación sea lo más eficiente y lo más efectiva posible. Eso por un lado, y por otro lado hay ciertas operaciones que no pueden operar de manera totalmente remota, y efectivamente esas no van a ser posibles de tener una relación o una forma de operar, trabajar de manera completamente virtual. Entonces, básicamente, para algunos sectores puede ser una realidad, como para otros es bastante difícil que se dé. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Oye, aquí nos preguntan algo que me parece interesante y no sé si ustedes lo recaban en la encuesta, pero sí sé que son prácticas que ustedes van a obtener al final del premio. Así que igual la voy a hacer porque, aunque si no está recogida en la encuesta, igual nos podrías hablar un poco sobre esto, Joaquín o Beatriz. ¿Han podido identificar buenas prácticas en relación con los sindicatos de parte de recursos humanos que se puedan replicar? Sí, en general, a ver, para el caso del premio, perdón, para el caso de la encuesta de dirigentes sindicales, no tenemos preguntas abiertas que nos permitan, o sea, teníamos algunas preguntas abiertas que sí nos permitían generar un testeo frente a esto. Sí encontramos que efectivamente que habían algunas iniciativas al interior de las empresas que habían sido construidas ya sea por iniciativa del sindicato o de manera colaborativa con grupos de recursos humanos. Fueron varias iniciativas bien relevantes relacionadas sobre todo con responsabilidad, con dineros relacionados con sala cuna, entre otros. Entonces eso también por una parte nos demuestra cuál es el potencial de la conversación, de la colaboración y confianza, y no solamente de la colaboración y confianza, sino de la co-creación, por decirlo así, la co-construcción de soluciones. Y ahí como ya les mencionaba, no solamente relacionado por que van a recoger mejor la percepción de los trabajadores, sino también porque a partir del trabajo que ha hecho la Fundación durante mucho tiempo, también tenemos nociones de que las empresas que suelen tener mejores relaciones con sus sindicatos suelen tener también mejores resultados. Eso es fundamental. Y por otro lado, también lo que sabemos es, dentro de lo que ya hemos podido recopilar en este proceso de premio Carlos Vial Espantoso, es que también las prácticas que generan co-construcción y que van como en conjunto, no solamente sindicatos, sino también equipos de recursos humanos o comités de seguridad, también tienden a tener como mejores resultados. Muchísimas gracias, Beatriz. Aquí me hacen una pregunta técnica,
no sé si esto está recogido en la encuesta, ¿tenemos datos referentes a qué porcentaje de trabajadores son citados a reuniones a horas que no corresponden? Esto un poco No, como asociado al teletrabajo, supongo yo, como personas que Sí. están trabajando tiempo adicional a sus horas correspondientes en contrato. Claro, mira, desgraciadamente no tenemos una pregunta que recoge esa información, sin embargo, lo que más se acerca a ello es la percepción de sobrecarga de trabajo, que eso sí es mayoritario. Eso es lo único que podríamos decirte, pero algo así como la cantidad de horas de reuniones en una semana, por ejemplo, que estén a deshora, algo así no lo tenemos contemplado en la encuesta. Pero sin duda es un buen indicador para saber cómo se está manejando el teletrabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, tenemos en el día de hoy muchos dirigentes sindicales con nosotros, así que bueno, aprovechamos para preguntar cuál es el rol de los dirigentes sindicales en el contexto actual, así de forma muy puntual. ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener? ¿Cuáles son esos desafíos del hoy que van a permitir a los dirigentes sindicales consolidarse como un movimiento importante, como actores importantes dentro del mundo del trabajo? Bueno, esta la podemos responder juntos, Joaquín. Yo voy a ir tomando como aquellos resultados, aquellas cosas que se desprenden de la encuesta de dirigentes sindicales. En primer lugar, también hicimos preguntas sobre formación. Es muy importante que los dirigentes sindicales puedan tener, no nos referimos como a formación necesariamente formal, pero que existan como herramientas al servicio de ellos, en tanto esto permite tener una mejor base no solamente para conversar frente a estas cosas, sino también en otros momentos que están reglados en general en las dirigencias sindicales, tienen que ver con las negociaciones, convenios, contratos, etc. Eso es muy importante. Otra cosa también que nos parece importante dentro del trabajo que hemos realizado también, nuevamente tiene que ver con la colaboración y confianza entre sí. Sabemos que también eso implica un desafío, porque para que esto funcione ambas partes tienen que estar en la misma sintonía. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Joaco. Muchísimas gracias, Beatriz. No sé si quedan más preguntas en el chat. A ver. No. Hay un comentario que me gustó mucho de Susana. Lo voy a leer textual tal cual como lo escribí en el chat. El teletrabajo llegó para quedarse. Los dirigentes sindicales debemos abrirnos a este tema que ya es una realidad. Las y los trabajadores ya flexibilizaron esta situación. Lamentablemente hoy en pandemia se ha visto de manera forzada la adaptación del trabajo en nuestras casas, debemos seguir colaborando con responsabilidad. Así que bueno, nos vamos con grandes desafíos. Yo creo que se han hecho cosas buenas, pero también hay grandes desafíos por delante. Así que bueno, desde la Fundación seguimos trabajando y aportando con estudios y con distintas iniciativas a construir mejores relaciones laborales. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Esperamos que bueno, las dudas hayan quedado claras. Muchísimas gracias a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias Beatriz, gracias Joaquín por su presentación. Chao, muchas gracias a todos los dirigentes, especialmente, bueno, a todo el público que estuvo acá, especialmente a los dirigentes que participaron en esta encuesta. Les agradecemos mucho. Estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. A ustedes.